sí saben que el corazón no se enferma solo. Así, hablando de las emociones, sí puede ser, pero hablando de la parte física, el corazón no se enferma solo. Y también saben que la mayor parte de todos nosotros vamos a morir por el corazón. Así es, Fer. ¿Es correcto, doctor Julio César Sousa, cardiólogo de alta especialidad en ecocardiografía? Vamos a morir la mayor parte de un tema cardiovascular. Pues sí, es la primera causa de muerte, no nada más en México, sino en el mundo, Fer. Y así como bien lo comentaste, hoy sabemos y le damos otro enfoque a el corazón no se enferma solo. Antes de que nos infartemos, muchos años antes empezamos a enfermarnos de nuestro metabolismo. Y yo generalmente algo que les comento a mis pacientes es que nuestra salud no se enteró en qué momento la dividíamos. Generalmente íbamos con un médico para que nos viera el tema de cómo estaba la glucosa, que nos atendiera la diabetes, alguien que nos atendiera el colesterol, alguien que atendiera infartos y alguien que me atendiera que subiera de peso y alguien que viera cómo estaban mis riñones. Hoy en día sabemos, y a todo esto le llamamos síndrome cardiorreno-metabólico, que lo que quiere decir es que el metabolismo, el corazón, las arterias y tubos de nuestro cuerpo se enferman juntos y todo esto lleva un proceso. Y nosotros lo dividimos desde un paciente que no tiene ninguno de estos factores de riesgo hasta un paciente que empieza a incrementar la obesidad corporal poco a poco, un paciente que empieza a presentar prediabetes. Posteriormente este paciente va a ser diabético, va a ser hipertenso, va a tener el colesterol alto. Finalmente, las arterias empiezan a desarrollar algo que se llama aterosclerosis, que son las obstrucciones de colesterol de los tubos de nuestro cuerpo, y hasta que finalmente el paciente se infartó. Entonces, hoy nosotros tenemos que integrar toda esta información y tratar de ser médicos muy preventivos, porque si no, el cuerpo nunca se enteró que nosotros lo dividíamos, que ibas con el internista, con el nefrólogo, con el cardiólogo, y que cada uno veía los órganos por separados, y el cuerpo nunca se enteró de eso. Entonces, hoy tenemos que estar más preparados como médicos de forma integral. A ver, doctor César, Julio César Sousa, si pudiéramos poner un ejemplo. Pensemos en nuestros órganos, todos los que tenemos adentro de nuestro cuerpo. Si se enferma uno, ¿se enferma el otro? Sí, justamente. No está disasociado. Exactamente, no está disasociado. A ver, ponnos un ejemplo. A ver, te pongo un ejemplo. Un paciente que empieza a incrementar un poco su grasa corporal, esa grasa empieza a sufrir un proceso de algo que no le llega adecuadamente oxígeno a esas células grasas. Y entonces estas células grasas empiezan a secretar sustancias, por así decirlo, sustancias malas. Y estas sustancias malas lo que hacen es que empiezan a causar una inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, esa persona que empieza a tener más grasa corporal, empieza posteriormente su hígado a producir más glucosa, más colesterol, más triglicéridos. Y de la misma forma, ese paciente empieza a dañarse los tubos de su cuerpo. Y este daño en los tubos de nuestro cuerpo daña el riñón. Y este riñón empieza a retener más líquido y empieza a trabajar más al corazón. Y el mismo incremento del trabajo y del daño en el corazón, pues empieza a producir más daño en el riñón. Entonces, justamente lo que sabemos es que están muy interconectados todos estos órganos. Ahora, también hay otro tema que me parece muy importante, doctor Sousa, que no todos los medicamentos son para todo el mundo. No. Y entonces, si a ti te dan un medicamento para el hígado, pues a lo mejor afecta los riñones. O a lo mejor no es para ti. A ver, cuéntanos eso, porque también sé que eso es algo que en lugar... Bueno, hay estudios hoy que te dicen para qué medicamentos tú no estás apto. Sí. ¿Qué medicamentos no debes de tomar porque nada más gastas dinero y nada más te enferman? Cosa extraña. Algo que siempre les comento a mis pacientes es que nosotros desde el punto de vista genético somos diferentes.
Y hoy en día sabemos que, por ejemplo, cierto componente de la obesidad tiene un componente genético importante. Pero además, lo que tú comentas en cuanto a los medicamentos, no todas las personas van a responder de la misma forma a los medicamentos. Y por ejemplo, hoy están de moda estos medicamentos que utilizamos, que se llaman agonistas del receptor GLP-1, que los utilizamos mucho para bajar de peso y que sabemos que no todas las personas van a responder de la misma forma. Y no son medicamentos para todos. Tenemos nosotros que individualizarlos. Exacto. Y saber cuál es el medicamento que más va a tener efecto en ti. Y eso, si bien, como tú bien lo dices, eso lo podemos hacer con un estudio genético. También hoy en día sabemos que desde los primeros 20 días, desde el primer mes, tú puedes ver si ese paciente va a ser un buen respondedor, por ejemplo, a estos medicamentos. Fíjate, Maite, por ejemplo, así es un ejemplo de vida, se hace ese examen y se da cuenta que el medicamento que viene consumiendo para un tema de agruras, por poner el ejemplo, le hace más daño. No le funciona, sí. No le funciona y puede hasta generarle más agruras. Sí, porque no todos vamos a metabolizar, pero esto sucede hasta con los alimentos. O sea, no todos vamos a metabolizar de la misma forma nuestro hígado. O sea, estas tendencias que dicen, hazte el estudio de sangre para ver a qué eres alérgico alimentariamente, es... Cada vez hay más evidencia científica. Ándale. Y es algo en lo cual nosotros pues vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Pero, por ejemplo, es algo muy común que de repente llega un paciente y que me diga, oye, Julio, ¿por qué tengo resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina lo que quiere decir es que tu cuerpo no puede metabolizar de forma adecuada los carbohidratos procesados. Y por poner un ejemplo, alguien que no tiene resistencia a la insulina se come un pedazo de bolillo. A lo mejor su cuerpo, ese pedazo de bolillo, lo va a metabolizar en 2 horas. Y la persona que tiene resistencia a la insulina, ese mismo pedazo o porción de bolillo, a lo mejor su cuerpo va a tardar en metabolizarla 24, 48 horas. Y entonces es ahí cuando se empieza a acumular toda esta grasa. O sea, todo esto que nosotros comemos de más lo tenemos que acumular de alguna forma. Y la forma en la cual el cuerpo lo acumula es en 2. O grasa visceral o glucógeno dentro del hígado y de nuestros músculos. Entonces, sí sucede con la comida y de la misma forma sucede con cualquier fármaco, que a final de cuentas, algo que siempre les comento a mis pacientes, cualquier fármaco es un medicamento, es un químico. Y nosotros siempre como médicos lo que evaluamos es el riesgo-beneficio. O sea, ¿qué tanto beneficio tienes de tú tomar este medicamento o qué tanto tienes de tomar el otro? Y ponemos esto sobre la balanza y entonces es que recomendamos o no alguno de estos tratamientos. Gracias por los temas de hoy, Fer. Estoy muy impresionada. Pregúntale al doctor, a Julio, ¿qué pasa con un niño que nació con un soplo? Mi bisnieto nació con eso, tiene 2 años y mi hija dice que con el tiempo se le va a quitar. Aida Matamoros tiene 86 años, preocupada. Pues algo que puede suceder es que sí puede haber soplos que les llamamos funcionales o que la gente les dice inocentes en los niños, pero un soplo siempre debemos explorarlo con un estudio que se llama un ecocardiograma, porque muchas veces algunos de estos soplos son secundarios a algún tipo de cardiopatías congénitas, o sea, el bebé pudo haber nacido con algún defecto. Y la forma, digamos, certera de saber a qué se debe es haciendo un estudio muy sencillo que se llama ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón. Por acá te preguntan, el exceso de ejercicio, qué buena pregunta, ¿eh? Es que hay gente que se pasa, Julio. Sí. Hay gente que dice entre más, mejor. Y pues no necesariamente. No necesariamente. Y provocan que el corazón de veras funcione de más. No sé cómo explicar eso. Mira. No lo estoy diciendo bien. No, sí, algo que comentamos o que comento siempre con mis pacientes es la actividad física siempre hay que individualizarla.
de la misma forma que individualizamos alimentación, fármacos, y justamente de repente el hacer mucha cantidad de ejercicio se ha demostrado que en el corazón, en algunas personas, puede llegar a producir fibrosis, ¿sí?, dentro del corazón, porque el corazón es un músculo, y esta fibrosis incluso puede llegar a producir algunos tipos de arritmias. Entonces, con esto no quiero que tengamos la idea de que hacer ejercicio es algo que no es saludable, no, al contrario, es saludable, pero como tú bien lo dices, creo que en algunas personas esto debe de tener un límite. Dice Francisco Carmona, estoy escuchando el programa, excelentes temas. Ahora, en la producción de hormonas, ¿el colesterol es importante porque es prácticamente la materia prima de la producción de hormonas? Sí, el colesterol ¡Bolas! Es importante. Y el colesterol que llamamos colesterol malo, que es el colesterol LDL, es importante en la producción de estas hormonas, es importante, por ejemplo, también en la producción de una sustancia dentro de nuestro cerebro para temas cognitivos, pero algo que sabemos hoy en día es que no se ve afectado. Por ejemplo, nosotros nacemos con colesterol malo entre 20 y 40. O sea, eso es lo normal, miligramos sobre decilitro. Y conforme va pasando la edad, a veces esto empieza a incrementarse. Entonces, sí es importante, pero todo tiene un límite. Y por eso la meta de colesterol la tenemos que individualizar. @Julio_Sausa_Sosa. Gracias, doctor. Anuncios QTF.